Otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Adéntrate con Elvira Ruiz, Transperformática, en Otros Relatos. Otros relatos, historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Hoy escucharemos Naranja Mecánica, del escritor británico Anthony Burgess. Llegamos de regreso a la ciudad, hermanos míos, pero justo a la entrada, no lejos de lo que llamaban el canal industrial, miramos la aguja indicadora del combustible que casi se caía, precisamente como nuestras propias agujas. Y el auto tosía, cachal, cachal, cachal. Pero no había mucho de qué preocuparse, porque allí, cerca, las luces azules de una estación ferroviaria se apagaban y encendían, se apagaban y encendían. La cuestión era si dejaríamos el auto para que lo sobirraran los militstos, o si ya que andábamos con ganas de destruir y matar, le daríamos una buena tolchocada hacia las aguas estarrias para presenciar un hermoso y ruidoso plesco antes de que acabara la noche. Decidimos esto último, y después de bajar y soltar los frenos, los cuatro lo tolchocamos hasta el borde del agua sucia, que era como una melaza mezclada con productos del agujero humano. Y allí le dimos un tolchoco jorocho y adentro se fue. Tuvimos que retroceder de un salto para que la roña no nos salpicase los platis. Pero allá fue. ¡Splashy! ¡Glob, glob, 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 glob! Discreta y suavemente. ¡Adiós, viejo drugo!, exclamó Georgie. Y el lerdo lo acompañó con una gran risotada de payaso. Nos acercamos a la estación para abordar el tren al centro, como se llamaba entonces el sector medio de la ciudad. Pagamos sin chistar nuestros pasajes y esperamos correctamente y sin escándalo en la plataforma. Y el viejo lerdo se puso a jugar con las máquinas tragamonedas, pues tenía los cármanos llenos de pequeños níqueles. Si hubiese sido necesario, se hubiera dedicado a distribuir barras de chocolate a los pobres y los necesitados, aunque no había ninguno por ahí. Y luego llegó resoplando el viejo expreso y subimos a un coche del tren que parecía casi vacío. Para entretenernos durante el viaje de 3 minutos, jugamos con lo que ellos llamaban el tapizado y arrancamos unos lindos y jorochos pedazos de tripas de los asientos. Y el viejo lerdo descargó la cadena sobre el ocno hasta que el vidrio crujó y saltó, dejando entrar el aire invernal. Pero todos estábamos fuera de caja, cansados y aplastados, pues la noche nos había obligado a gastar un poco de energía. Oh, hermanos míos, solo el lerdo, como el payaso y animal que era, parecía mejor que nunca, todo sucio y despidiendo un bono de sudor, que era una de las cosas que yo tenía contra el viejo lerdo. Bajamos en el centro y caminamos lentamente. Volvimos al bar Lácteo Coroba, aullando malenco y jugando a la luz de la luna, las estrellas y las lámparas, porque al día siguiente teníamos que encontrarnos en la escuela. Y cuando entramos en el Coroba, lo encontramos más lleno que antes. Pero el chelobeco que había estado chumlando en su propio paraíso, con blanco, sin temesco o lo que fuera, seguía en el mismo asunto. Pichetes destacados bajando de la nada en un tiempo platónico climatérico. Era probable que estuviese en la 3ª o 4ª dosis de la noche, pues tenía ese aire pálido e inhumano, como si se hubiera vertido en una cosa. La cara del beco parecía de veras un pedazo de tiza tallada. En realidad, si quería pasarse tanto tiempo en el paraíso, debía haber ido a uno de los cubículos privados de la trastienda, en lugar de quedarse en el mesto grande, pues aquí algunos de los malchicos querrían jugar un poco con él, aunque no mucho, ya que el viejo Coroba había poderosos matones capaces de impedir cualquier desorden. De todos modos, el lerdo se animó al beco, y mirándolo con una cara de payaso, mostrando la lengua, clavó el sabogo grande en el pie del beco,
Pero el beco, hermanos míos, ni se enteró, pues andaba ya Aníbal muy lejos de su propio cuerpo. Casi todos eran natsas, así llamamos a los adolescentes, que toman leche y coca y jugaban, pero también algunos más estarrios, tanto becos como chinas, pero nunca los burgueses, que reían y goboraban en el bar. Por los peinados de los platis sueltos, casi todos tejidos de fibra, se veía claramente cómo había estado ensayando en los estudios de televisión que funcionaban a la vuelta de la esquina. Las debochkas del grupo tenían litzos muy vivaces y rotas muy anchas, y mostraban mucho los dientes, y esmecaban sin importarles un rábano del pérfido mundo. Y entonces, el disco del estéreo hizo clic-clac. Era Johnny Zivago, una koshka ruski que cantaba solamente día por medio. Y en el intervalo, el breve silencio antes que se oyera al próximo. Una de las debochkas, muy rubia, con una gran rota roja y sonriente, yo diría que bien entrada en los 30, de pronto empezó a cantar, apenas unos compases, como si estuviese ofreciendo un ejemplo de algo que todos estaban goborando. Y durante un momento, oh hermanos míos, fue como si un gran pájaro hubiese entrado volando en el bar lácteo, y sentí que todos los pequeños y malencos pelos del ploto se me ponían de punta, y el estremecimiento me servía como lagartos lentos y malencos, que luego bajaban otra vez, porque yo conocía el trozo que esa pititza cantaba. Era de una ópera de Friedrich Gittenfester, Das Betzeu, el pasaje en el que ella muere con la garganta cortada en dos, y los eslobos dicen: quizá sea mejor así. De cualquier modo, sentí un escalofrío, pero el viejo lerdo apenas esluzó el pedazo de canción como un lontico de carne roja arrojado sobre el plato. Soltó una de sus vulgaridades, que en este caso fue un trompeteo labial, seguido de un aullido perruno, seguido por un doble silbido con los 2 dedos en la boca, y rematando por una risotada de payaso. Sentí que me atacaba la fiebre, como si me ahogara en sangre roja y caliente, esluzando y vedeando la vulgaridad del lerdo, y le dije: bastardo inmundo, bastardo sin modales. Me incliné para evitar a Georgie, que estaba entre el horrible lerdo y yo, y escorro, descargué un puñetazo en la rota del lerdo. El lerdo pareció muy sorprendido, enjuagándose el lerdo, el crobo de la cuba en la ruca, y observando roteabierto el crobo rojo y mirándome. ¿Por qué me hiciste eso?, preguntó, torpe como siempre. No muchos videaron lo que yo había hecho, y a los que videaron no les importaba. El estéreo tocaba de nuevo, y ahora esluzaba una repugnante guitarra electrónica. Le contesté: por ser un bastardo que no tiene educación, y ni duco de idea de cómo comportarse en público. Oh, hermano mío. El lerdo me echó una mirada perversa y dijo: no me gustó que hicieras lo que hiciste, y ya no soy tu hermano, y no quiero serlo nunca más. Había extraído del bolsillo un tastuco mocoso, y se enjuagaba el hilo rojo con aire desconcertado, y lo miraba con el ceño fruncido, como si pensara que la sangre era algo propio de otros becos, pero no de él. Parecía como si el lerdo estuviese cantando sangre y pagara así por la vulgaridad que había mostrado antes, cuando la debochka cantaba su música. Pero ahora la debochka estaba esmecando con unos drugos en el bar, y movía la rota roja y le brillaban los subos. Ni había notado la puerca vulgaridad del lerdo. En realidad, era a mí a quien me había molestado el lerdo. Dije: si no te gusta lo que hice y no quieres repetirlo, ya sabes lo que te conviene, hermanito. Georgie espetó: bueno, no empecemos. Eso es cosa del lerdo. Él no puede pasarse toda la chizna haciéndose el niñito. ¿Qué derecho natural le hace creer que puede dar órdenes y tolchocarme así cuando se le antoja? Yarblocos, le digo, y le voy a meter la cadena en los glazos antes de que grite ¡ay! Yarblocos, dijo el lerdo, burlándose. Yarblocos bolches para ti. No tenía ningún derecho. Te pelearé con la cadena, el nocho
o la britva cuando quieras. No me sorprenderás con tolchocos inesperados, y ya verás entonces, con el nocho, cuando quieras, le contesté. Bueno, vamos. Somos drugos, ¿no es así? No es justo que los drugos se comporten de ese modo. Vean a esos malchicos de lengua larga que están esmecando a costa nuestra. Parece que se burlan. Nada de peleas entre nosotros. El lerdo tiene que aprender a quedarse en su lugar, ¿es así? Un momento, dijo Georgie. ¿Qué es esta bestia del lugar? Nunca oí decir que los liudos tienen que aprender cuál es su lugar. Pete dijo: a decir verdad, Alex, no debiste darle al viejo lerdo ese tolchoco sin provocación. Diré eso, y si me hubieras pegado a mí, habrías tenido tu respuesta, y no digo palabra más. Pete hundió la cara en el vaso de leche. Sentí un rasdraz que me subía todo por dentro, y traté de disimular hablando con calma. Tiene que haber un líder. Es necesario que haya disciplina, ¿no es así? Ninguno escasó una palabra, y ni siquiera sintió. Por dentro, más rasdraz. Por fuera, aparente calma. Hace mucho que estoy al frente. Todos somos drugos, pero alguien tiene que estar al frente, ¿no es así? Todos asintieron, aunque de mala gana. El lerdo estaba suchucándose el último resto de crobo, y fue él quien habló. De acuerdo. Tal vez todos estamos un poco cansados. Mejor no hablemos más. Me sorprendió y un poco me puso plugios luzar al lerdo, goborando de ese modo tan sensato. El lerdo dijo: lo mejor es irse a dormir, de modo que andando para casa, ¿de acuerdo? Me sorprendió mucho. Los otros dos asintieron, diciendo: de acuerdo. Yo agregué: tienes que comprender que el tochoco en la rota era la música. Me pongo besuño cuando un beco interfiere en el canto de una pititza. ¿Ya entiendes? Mejor nos vamos a casa y espachamos un poco, dijo el lerdo. Fue una larga noche para los malchicos que están creciendo, ¿de acuerdo? Los otros asintieron. Yo dije: creo que ahora mejor nos vamos a casa. El lerdo ha tenido una idea verdaderamente joroscho. Si no nos vemos en el día, hermanos míos, bueno, ¿el mismo lugar a la misma hora mañana? Oh, sí, dijo Georgie. Creo que sí. Tal vez dijo a su vez el lerdo. Yo llegué un malenco tarde. Pero el mismo lugar y casa a la misma hora mañana. Seguro que sí. Seguía limpiándose la guba, aunque ya no le corría el crobo, y agregó: esperemos que no haya aquí más pititzas cantando. Y lanzó una risotada el viejo lerdo. Un ¡oh, grande y payasesco! Parecía que era demasiado obtuso para ofenderse mucho. De modo que cada uno tomó por su lado, y yo eructando por la coca fría que había piteado. Tenía la britva lista por si alguno de los drugos de Billy Boy estaba esperando cerca del bloque de viviendas, o para el caso, cualquiera de las demás bandas, o grupos, o eschaicas que de tanto en tanto estaban en guerra con uno. Yo vivía con mi P, papá, y mi M, mamá, en las casas del bloque municipal 18A, entre la avenida Kingsley y calle Wilson. Llegué a la puerta de la calle sin inconveniente, aunque pasé al lado de un joven malchico extendido que gemía y crichaba en la calzada, bien cortadito por todos lados, y a la luz del farol vi también muchas manchas de sangre aquí y allá, como firmas, oh hermanos míos, de los juegos de la noche. Y también vi, junto al 18A, un par de niznos de deboshka, seguramente arrancados con brusquedad en el calor del momento, hermanos míos. Entré en el edificio. En el vestíbulo se veía la buena y vieja pintura municipal, sobre las paredes becos y pititzas muy bien desarrollados, severos en la dignidad del trabajo. En el banco o la máquina, sin un centímetro de platis sobre los plotos bien conformados. Por supuesto, como podía adivinarse, algunos de los malchicos del 18A habían embellecido y decorado el gran cuadro con lápiz y bolígrafos hábiles, agregando pelos y palos rígidos y eslobos sucios a las rotas dignas de estos becos y de boshkas nagos. Me acerqué al ascensor, pero no era necesario apretar el knopka para saber que no funcionaba, porque esa noche lo habían tolchocado realmente joroscho.
Las puertas de metal estaban completamente abolladas, lo que indicaba una fuerza de veras notable. De modo que tuve que subir por la escalera los 10 pisos. Lo hice maldiciendo y jadeando, cansado del cuerpo, ya que no del cerebro. Esa noche necesitaba urgentemente oír música, quizás a causa de la debochka que había cantado en el Korova. Quería darme un atracón, hermanos míos, antes de que sellaran el pasaporte en la frontera del sueño y se llevaran el eschesto rayado para dejarme pasar. Abrí la puerta del 18 con mi propio quiluchito y en nuestro malenco refugio no se oía nada, pues P y M estaban en el país de los sueños y M me había dejado sobre la mesa una cena malenca. Un par de lonticos de carne y un pedazo o dos de clevo y manteca. Y un vaso del viejo moloco. El viejo moloco, sin cuchillos ni sin temesco ni dencrom. Hermanos míos, qué perversa me parece desde ahora la inocente leche. De todos modos, comí y bebí vorazmente, pues estaba más hambriento de lo que había creído. Y saqué el pastel de frutas de la despensa y le arranqué pedazos con los que me rellené la rota hambrienta. Después me limpié los dientes y eructé, repasando la vieja rota con la yasica o lengua. Y luego me fui a mi cuartito, o madriguera, mientras comenzaba a aflojarme los platis. Aquí estaban mi cama y mi estéreo, orgullo de mi chizna, y los discos en el estante, y las banderas, y gallardetes sobre la pared, que eran como recuerdos de mi vida en las correccionales desde los 11 años. Oh, hermanos míos, cada uno brillando y resplandeciendo con un nombre o un número. Sur 4, División Azul, Metro Korskol, los muchachos de Alfa. Los pequeños altavoces de mi estéreo estaban todos dispuestos alrededor de mi cuarto, en el techo, las paredes, el suelo, de modo que cuando me acostaba en la cama para desluzar la música, estaba como envuelto y rodeado por la orquesta. Lo que primero deseaba escuchar esa noche era el nuevo concierto. Saqué del estante la música, conecté y esperé. Y entonces, hermanos, llegó la cosa. ¡Oh, qué celestial felicidad! Estaba totalmente nago, mirando el techo. La golobá sobre las rucas, encima de la almohada, los glazos cerrados, la rota abierta en éxtasis, esbozando esas gratas sonoridades. Oh, era suntuoso y la suntuosidad hecha carne. Los trombones crujían como láminas de oro bajo mi cama. Y detrás de mi golobá, las trompetas lanzaban lenguas de plata. Y al lado de la puerta los timbales me asaltaban las tripas y brotaban otra vez como un trueno de caramelo. Oh, era una maravilla de maravillas. Y entonces, como un ave de hilos entretejidos del más raro metal celeste, o un vino de plata que flotaba en una nave del espacio, perdida toda gravedad, llegó el solo de violín, imponiéndose a las otras cuerdas, y alzó como una jaula de seda alrededor de mi cama. Aquí entraron la flauta y el oboe, como gusanos platinados en el espeso tejido de plata y oro. Yo volaba poseído por mi propio éxtasis. Oh, hermanos. P y M en el dormitorio al lado habían aprendido ahora a no clopar la pared, quejándose de lo que ellos llamaban ruido. Yo les había enseñado. Ahora tomaban píldoras para dormir. Tal vez advertidos por la alegría que yo obtenía de mi música nocturna, ya las habían tomado. Mientras desluzaba, los glazos firmemente cerrados en el éxtasis que era mejor que cualquier bogo de temesco, entreví maravillosas imágenes. Eran becos y pitizas, unos jóvenes y otros estarrios, tirado en el suelo y pidiendo a gritos piedad, y yo esmecaba con toda la rota y descargaba la bota sobre los litzos, y había debochkas desgarradas y crichando contra las paredes, y yo me hundía en ellas como una eslaga. Y luego la música, que tenía un solo movimiento, llegó a su total culminación. Yo tendido en mi cama, con los glazos bien apretados y las rucas tras la goloba, sentí que me quebraba, y espataba, y exclamaba ¡ah!, abrumado en el éxtasis. Y así,
la bella música se deslizó hacia el final. Después de oírla, al hermoso Mozart, la Júpiter, y se presentaron otras imágenes de diferentes litzos que yo derribaba y pisoteaba. Y después se me ocurrió que escucharía un disco más antes de cruzar a la frontera. Y me vino el deseo de algo estéreo, y fuerte, y muy firme. De modo que elegí a Johann Sebastian Bach por las cuerdas medias y graves. Y esluzando ahora, con un éxtasis distinto al anterior, pude videar nuevamente el nombre en el papel que había rasreceado esa noche. Hubiera dicho que mucho tiempo antes en la casita llamada hogar. El nombre aludía a una naranja mecánica. Escuchando a Johann Sebastian Bach, comencé a ponimar mejor lo que significaba. Y mientras desluzaba la parda suntuosidad del estarrio maestro alemán, se me ocurrió que me hubiese gustado tolchocarlos más fuerte, a la pitizza y al beco, y abrirlos en tiras allí mismo en el suelo de la casita. A la mañana siguiente, me desperté a las 8 horas, hermanos míos, y seguía cansado, gastado, abrumado y deprimido. Y tenía los glazos cerrados de sueño verdadero y jorocho, de modo que pensé no ir a la escuela. Se me ocurrió quedarme un malenco más en la cama, digamos 1 hora o 2, y luego vestirme con tranquilidad, quizás incluso darme un chapuzón en la bañera, hacerme tostadas y esluzar la radio o leer la Gaceta, todo dinoco. Y por la tarde, después de almorzar, quizás podría, si me daba la gana, irme a la vieja Escolibola, a ver qué estaba varitándose en ese gran templo del saber glupo e inútil. Hermanos míos, oí a mi P gruñendo y tropezando, y luego marchándose a la tintorería donde rebotaba. Y luego a mi M que me llamaba con una golosa muy atenta, como hacía ahora que me estaba convirtiendo en un hombre grande y fuerte. Son las 8 pasadas, hijo. No querrás llegar tarde otra vez. Este ha sido un fragmento de Naranja Mecánica de Anthony Burgess para otros relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de voces, Alex, Ale Castelo. guión y dirección, Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Análisis críticos de Otros Relatos. Análisis crítico de Naranja Mecánica por Elvira Ruiz Vivanco. El novelista, ensayista y periodista irlandés John Anthony Burgess Wilson, también conocido como Joseph Kell, autor de libros para niñas y niños, poesía, ensayo, biografías, además de varias novelas publicadas en 1966, publica en 1962 uno de sus escritos más reconocidos, Naranja Mecánica, relato llevado al cine en 1971 por Stanley Kubrick. Esta narrativa de Burgess, Naranja Mecánica, se enmarca en la estilística literaria distópica al abordar un tipo de sociedad ficticia indeseable en sí misma, concordante con autores como George Orwell, Aldous Huxley o Ray Bradbury, exponiendo un mundo dominado por la violencia personal y colectiva. La película que crea Kubrick ha pasado por distintos momentos en su recepción con audiencias varias. Incluso el director estadounidense nacionalizado británico reconoce que tuvo que adaptar las escenas que exigían presentar sexo explícito para poder exhibir su película en Inglaterra sin que prevaleciera la censura. De origen, el título surge de la expresión inglesa As Queer as a Clockwork Orange,
que quiere decir tan raro como una naranja de relojería, una expresión retro propia de los habitantes de los bajos fondos londinenses, agregando que inicialmente Anthony Burgess contempló el título de Clockwork Orange, expresión que podría traducirse algo así como el hombre mecánico, considerando que el vocablo orange quiere decir persona, ubicando el origen malayo de esta palabra, siendo un idioma que Burgess dominaba, debido a que en algún momento radicaría en Malasia, según lo expuesto en Stodoku. La historia nos relata la vida de Alex Delarge, joven que radica en Inglaterra y quien vive de manera desenfrenada con extrema violencia y crueldad, y todo lo realiza en conjunto con sus 3 amigos, a los cuales llama Bros. Solo tiene una debilidad: el gusto por la música de Beethoven. La venta de alcohol está prohibida, por lo que todas las noches asisten a un bar llamado Lácteo Coroba, donde encuentran de manera clandestina mezcla de sustancias adictivas con leche para no ser descubiertos, lo cual altera los sentidos de quien la ingiere. En ese bar se concentran hombres y mujeres con el mismo gusto por la violencia sin medida, siendo que la mayoría no llegan a los 18 años. Este es el punto de reunión donde Alex con los drogos beben leche sin moderación para después salir a la calle a realizar actos de vandalismo, robar, golpear, asaltar, violar, pelear con otras bandas, etc. Es decir, ejercer la máxima violencia posible. Sin embargo, al cometer un asesinato y ser traicionado por sus propios compañeros, el protagonista es aprendido por la policía y condenado. Estando ahí, Alex se entera de un método experimental con el cual reforman la mente de las personas, donde una vez en buen estado quedaban en libertad. Él decide participar en el método Ludovico, con la finalidad de salir cuanto antes de ese lugar y continuar con la vida sin restricciones. El método consiste en aplicar medicamentos que producen dolor mientras es obligado a ver películas de extrema violencia, violaciones, guerras, en fin. La finalidad de que en su mente quedara el recuerdo del dolor físico cuando viera, escuchara o intentara actuar con violencia, solo intervino un hecho el cual afectó su única pasión, la música, ya que al presentársele imágenes de guerra, el audio de la película es la 9ª Sinfonía de Beethoven. El tratamiento es un éxito y es puesto en libertad. Sin embargo, inicia para él una serie de sucesos en los cuales pareciera cobrársele cada una de las acciones realizadas antes del tratamiento, donde solo causaba dolor. Al encontrarse en una casa dentro de la cual golpearon al dueño hasta dejarlo en silla de ruedas, violaron a su esposa hasta provocar su muerte posterior y robaron, Alex es sometido y torturado en un cuarto completamente cerrado, solo con unas ventanas, y lo obligan a escuchar la música de Beethoven en un volumen máximo, el cual él ya no soporta e intenta suicidarse aventándose por la ventana. Termina hospitalizado y se recupera en poco tiempo. Llega la etapa de reelecciones políticas y es visitado por el ministro, quien le ofrece trabajo muy bien pagado y sin limitaciones, buscando en Alex la llave para ganar nuevamente, y él acepta el soborno. Inmediatamente las puertas del cuarto se abren y de repente comienzan a entrar ramos de flores, periodistas y cámaras. En segundo, la farsa es construida y crean un espectáculo para engañar al pueblo. El ministro y el criminal ahora son fotografiados juntos. Alex está de vuelta y es una estrella. Su condicionamiento fue revertido y sus impulsos continúan vivos, lo que se hace notorio en la escena final cuando se imagina teniendo sexo con una mujer en la nieve y una multitud aplaudiendo la escena. Desde su estreno hace 50 años, el filme ha gestado acalorados debates, contextualizándose la historia en el Reino Unido en una sociedad ficticia e indeseable en la que el protagonista encabeza una violencia exacerbada marcada por la imposición y el autoritarismo. En efecto, de acuerdo a la lectura de Carolina Marcello, Alexander Delarge, el protagonista, lidera una banda de jóvenes marginales que esparce el caos a través de actos de violencia injustificados. La Naranja Mecánica nos relata los crímenes de una banda de jóvenes británicos liderada por Alex. Tras haber sido juzgado y condenado a prisión por sus acciones,
En efecto, como hemos dicho, acepta someterse a un tratamiento psiquiátrico llamado Ludovico a fin de reducir el tiempo de la condena. Tratamiento que aún se encuentra en fase experimental. Entonces, todo da un giro inesperado. Al explorar cuestiones sociales y políticas intemporales, La Naranja Mecánica reflexiona sobre temas como la delincuencia juvenil, la psiquiatría, el libre albedrío y la corrupción moral de las autoridades. Perturbadora y repleta de imágenes crudas de violencia, se ha convertido en una película de culto aclamada por el público y la crítica y se ha erigido como una de las obras icónicas de Stanley Kubrick. Desde la óptica del conductismo, el proceso denominado Ludovico al que es sometido Alex DeLarge, recurso pseudocientífico que más bien busca posicionarse cual trampolín político ponderado por los representantes de la nueva manera de hacer que la democracia sea funcionalmente capaz de compaginar control y libertad, según lo considera Eliseo Rabadán. Evidenciándose en el tratamiento de este relato de Burgess, retratado fílmicamente por Kubrick, que particularmente la organización estructural de la novela vuelta a película, nos puede implicar dilemas éticos que rebasen los prejuicios acerca de este tipo de narrativas calificadas a priorísticamente de nihilistas o pesimistas, cuando más bien puede proponerse ese objeto estético como una posible producción de alteridad, la cual nos muestre sin reparos la complejidad de las relaciones emocionales entre los seres humanos. A lo que se agrega el recurso de la jerga Naisat, creada por Burgess en su novela y utilizada en la película de Kubrick. Ese modo de articular las palabras, el cual mezcla el habla coloquial de los jóvenes rusos con el dialecto cockney londinense, operando un tipo de identificación entre Alex y sus compinches, grupo del que quedamos excluidos, según lo piensa Rolando Carotti, y a su vez desde la óptica de Michel Fariña, cuando Alex es apresado y sometido al tratamiento Ludovico, nos encontramos con el reverso de esta máxima sadiana, ahora ejercida por la ciencia. Podemos decir que el programa de rehabilitación ejerce el bien en el mal, es decir, en nombre de un bien supremo, la curación somete al sujeto a las peores vejaciones. Esta dialéctica kantiano-sadiana entre el mal en el bien y el bien en el mal, formalizada por Lacan en 1966, es un hallazgo de la novela de Burgess, publicada en 1962. Y por cierto, una de las cuestiones analíticas más potentes de la película de Kubrick. De acuerdo a Fabián Naparstek, la violencia expuesta en La Naranja Mecánica está caracterizada por lo que uno podría llamar una persona que tiene una satisfacción gozosa en la violencia. Es decir, que no puede parar de encontrar una satisfacción en la violencia misma. De acuerdo a este académico, no se trata solo de la violencia ejercida para conseguir necesariamente un fin último, sino que, de algún modo, la violencia se vuelve un modo de satisfacción en sí misma, cuestionándose el cómo abordar este tipo de violencia extrema, quizá como lo hace el autor de la novela y el director de la película, que nos convocan a sumarnos a una crítica severa a la sociedad de la época, a una familia que pareciera ser tipo, pero que va mostrando ciertos conflictos, y también de algún modo a los voyeristas, quienes gozamos mirando indolentemente las apologías de la crueldad. Por su parte, César Hasaki considera que si actualmente en algunos entornos se omite la violencia circunstancialmente, en otros contextos de modo distinto esto podría ubicarse cual partera de la historia, exacerbando los momentos violentos del filme de Kubrick. Sí, porque la distópica sociedad retratada por el cineasta exhibe la violencia del joven protagonista, víctima y victimario de un sistema que lo va a engullir. El tipo no era un muchachito sencillito, pero con la ilusión de sacar la violencia como los modos agresivos que cada uno tenemos para defendernos en la vida, lo que hace es mostrarnos a un ser humano endeble que no puede sostener una vida comunitaria. Naranja Mecánica se difundió como un filme que tiene que ver con la violencia y la ultraviolencia, aunque es una película que tiene más que ver con la crueldad que con la violencia, porque la violencia habla de violentar al otro, de hacer algo contra el otro. Alex, el personaje principal, y toda la banda que lo acompaña en realidad son crueles. Hay un placer, un disfrute, una erotización en el daño del otro. En el fondo estamos hablando de diferentes maneras de agresión. Podemos entender que existe la ira, podemos pensar que existe la violencia, pero la crueldad entra en otra característica. Una idea que aparece es la banalidad del bien, la creencia de que la gente se cura y el bien le va a volver. Otra idea es la no banalidad del mal,
Es interesante que haya quedado como una especie de crítica social, explica Boskin. La naranja mecánica se puede dividir en 3 momentos. El momento en el que él se llama Alexander, el momento en el que él tiene un número y el momento en el que él ya no es ni un número ni Alexander. En principio, esta violencia es la de un sujeto probablemente con diagnóstico de perversión. Después tenemos la película donde él tiene un número y donde está la crítica social a los sistemas penitenciarios. Y luego la tercera parte es que el sujeto perverso es usado por la política para sus intereses. Tenemos 3 temas que son nuestra impotencia con la perversión, la crítica a los sistemas sociales y una crítica demasiado liviana al conductismo. La técnica o método Ludovico es una cuestión ficcional de la novela y del filme, una terapia de aversión que va desde el reflejo pavloviano hacia el condicionamiento operante de Skinner. Sostiene Michel Fariña, es una crítica de Borges tanto a la psicología soviética del primer tercio del siglo XX como a la psicología norteamericana de los años 40. En la ironía del filme, a través de este recurso, un Estado todopoderoso transforma en desecho a un sujeto violento. Ese método pavloviano conductista es lo que usan en la película. Hay una crítica al abuso de las instituciones sobre las personas, donde las convierten en objetos, y tiene que ver también con un ideal de la ciencia de poder transformar a las personas. ¿Esas personas con crueldad se transformarían en alguien indefenso? En teoría lo curaron, expresa Schwarzman. Pasando de lo que estamos viendo en la película a la actualidad, hay una línea científica psiquiátrica que tiene que ver con que todos debemos ser felices. No hay que enojarnos, no hay que deprimirnos, gracias a la psicofarmacología. De igual modo, podría tener que ver con cierto control social y el evitar la subjetividad, pues si tenemos una terapia adaptativa o que intenta condicionar la adaptación del individuo a ciertas normas de lo social, cuando evidentemente podemos optar por una terapia que apunte a lo singular y cómo cada uno puede encontrar una solución a los propios problemas, destaca Napostek. Vale recordar que en la ficción el tratamiento en fase experimental pretendía rehabilitar a los criminales en tiempo real, eliminando sus impulsos a través del condicionamiento psicológico, recurriéndose a una técnica comportamental que muestra su propia violencia cuando se violenta la singularidad del sujeto con 2 aristas centrales. Una arista es propiamente ética. En la película se plantea un debate. Se intenta transformar a ese personaje en alguien bueno. Entonces, lo que se plantea es que si la bondad se escoge, puede estar bien. Pero si alguien deja de ser libre, la bondad deja de ser buena. Esto se plantea en la película como un debate ético, apuntándose a una terapia donde cada sujeto singular pudiera encontrar su propia solución sin dejar de tener en cuenta que la solución no es sin el otro. No es una solución aislada, es con el otro, pero una resolución singular. La otra cuestión es la eficacia del otro tipo de terapéutica que hoy en día todavía está en discusión, si son eficaces o no. Ahí se plantea una terapia rápida también respecto de los costos, porque hay una cuestión con tener a una persona tanto tiempo en la cárcel. Lo curamos en un mes y el Estado ya no gasta más dinero en esa persona y además está totalmente adaptada, lo cual muestra el fracaso abismal de este tipo de propuestas, según lo plantea Oscar Ranzani. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Datos curiosos. Los datos curiosos de Naranja Mecánica son... ¿Sabías que el filme costó $2 millones y recaudó más de 40? De estos beneficios, el 40% fueron para Kubrick y se aseguró el control total de sus películas gracias a un acuerdo con Warner. ¿Sabías que el tema Singing in the Rain, que Alex canta y baila durante la paliza al escritor y la violación a su esposa, no estaba en el guión? Kubrick le pidió al actor Malcolm McDowell que improvisara y el actor cantó esta canción porque era la única que se sabía.
Al director le gustó tanto que compró los derechos por $10,000. ¿Sabías que la leche que bebían los drugos, o sea, la pandilla de Alex en el Coroba Milk Bar, tenía que cambiarse cada hora porque se cuajaba debido al calor de los focos? ¿Sabías que se dice que Kubrick pidió a Pink Floyd utilizar la música del disco Atom Heart Mother Suite, pero como el director quería un permiso ilimitado del tema, no llegaron a un acuerdo? ¿Sabías que La Naranja Mecánica estuvo nominada a 7 premios BAFTA de la Academia Británica, incluida Mejor Película, 3 Globos de Oro y 4 Óscares por guión adaptado, director, montaje y Mejor Película? Pero no ganó ninguno. Lo que sí consiguió fueron otros premios menos prestigiosos, como el galardón Writer Wheel of America a la mejor adaptación. ¿Sabías que Kubrick hizo que el personaje de Alex tuviera una serpiente al enterarse de que a Malcolm McDowell le daban pánico los reptiles? ¿Sabías que Kubrick se ganó con creces su fama de perfeccionista? Planeó las escenas todas las veces posibles, todas las horas del día, todos los días de la semana, e hizo tantas tomas como fueran necesarias. La escena final, en la que Alex recibe a los periodistas en la habitación del hospital, se repitió 74 veces. ¿Sabías que durante la escena en la que Alex es sometido a ver películas ultraviolentas, una paliza, la violación de varios chicos a una chica e imágenes de Hitler con los ojos abiertos con ganchos, al actor se le rayó una córnea y estuvo un tiempo sin ver? De hecho, el médico que aparece echándole gotas era un doctor real que prevenía la sequedad de sus ojos. ¿Sabías que en un capítulo de Los Simpsons, Bart aparece vestido como Alex, de blanco, con sombrero negro y un ojo con una pestaña postiza? En este caso, Bart no tenía que contener su deseo sexual, sino el de comer pastelitos. ¿Sabías que la película comienza en un bar lácteo llamado Coroban, en el que beben leche con Velocet, una droga sintética que prepara a los personajes para recurrir a la ultraviolencia? ¿Sabías que en el libro el protagonista tiene 15 años y 3 más a la salida de la cárcel? El actor que protagoniza la película tenía 27 años en el momento de rodar. Naranja Mecánica. ¿Sabías que con escenas de violencia explícita y en muchos casos cruel, la película desafortunadamente inspiró una serie de crímenes perpetrados por jóvenes en Inglaterra? Algunos medios culparon al director de lo sucedido y forzó a la Warner a retirar la película de Gran Bretaña tras más de un año en cartelera. No se pudo volver a proyectar en aquel país hasta la muerte de Kubrick. ¿Sabías que el primer corte presentado por Stanley Kubrick dura casi 4 horas? El director se vio forzado a contratar a varios asistentes de edición, para así, al final el filme tuviera una duración de 2 horas con 16 minutos. ¿Sabías que en una entrevista realizada a Malcolm McDowell, publicada en los extras del DVD de 2007, la escena de sexo en Fast Forward se rodó en una sola toma de 28 minutos? ¿Sabías que el idioma que Alex habla con sus drugos fue llamado Natsat por el autor de la novela, Anthony Burgess? Se trata de una invención suya, resultado de la mezcla de inglés y ruso. Kubrick temía que si usaba mucho el Natsat en la cinta, esta fuera poco accesible para muchos. De hecho, la novela sufrió las mismas críticas durante su lanzamiento, a tal grado que a partir de la segunda edición, se incluyó un apéndice con un glosario. Impresionante, ¿verdad? No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con Ale Castelo y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones.